Bienvenidos a la cuarta edición de la otra cara del cuidado prolongado, la voz oficial de la institución de cuidado prolongado de Puerto Rico. Y ya están con nosotros sus anfitriones, Jonathan Morales Adorno, presidente de la Federación de FICPRO. Hola. Saludos, saludos a todos los que se conectan hoy y los que están ahí pendientes de nuestra transmisión. Está por aquí Alexa Ortiz, vocal de la Junta de FICPRO. Bienvenida. Hola, Ada, gracias por la oportunidad nuevamente. Buenas tardes. Y nuestra invitada, por aquí tenemos a la doctora en salud pública y enfermera de profesión, Nadia Águila, con quien vamos a estar hablando sobre el rol de las enfermeras en los hogares, porque mire, cuando usted tiene a un ser que uno ama tanto dentro de un centro de cuidado, lo único que uno quiere es estar tranquilo y poner la cabeza en la almohada y decir que está bien cuidado. Y lo más importante adicional a eso es que sea con amor. Así que el profesional de enfermería que esté en cualquier centro de cuidado tiene que tener esas dos cosas, la pasión en la profesión y el amor hacia las personas y los adultos mayores, porque no es lo mismo, tienes que tener una paciencia incalculable. Así que con eso los dejo y voy con Jonathan que empiece, si tienes algo antes de entrar a este tema, si tenías algo de FIC, pero algún anuncio que quieras hacerle a los socios, bienvenido y adelante. Sí, bueno, prácticamente lo que ha estado pasando esta semana con relación a ANSCA, que los hogares que están licenciados bajo ANSCA, ya tenemos a alguien que está dirigiendo entonces el área de hogares oficialmente bajo ANSCA, ¿verdad? Porque teníamos personas interinas desde que comenzó este cuatrenio, pero ya hay una persona que está allí final y firme. Son cosas positivas. Era una persona que estaba antes en familia, ahora la tenemos en ANSCA, así que hay buenas relaciones, conocemos el trabajo de él y todo lo demás, así que vamos a estar haciendo muchas cosas positivas en ese sentido y darle un poco de forma o de una vez y por todas a los hogares que están licenciados bajo ANSCA, igual a los pacientes que esa agencia subvenciona. Ha sido una agencia que siempre ha sido un poquito dolor de cabeza en esa forma porque no tiene como que una estructura sólida en esa parte, pero confiamos que bajo esta nueva administración, pues lo mismo que logramos hacer en familia el cuatrenio pasado, pues lo podamos hacer positivamente en ANSCA en este cuatrenio. Algunas cosas resumiendo, pues volver a tener las tablas de los adultos mayores ubicados por ANSCA con ¿verdad? Una subvención real a la actualidad. Ahora mismo están por debajo de los 1.500. Eso es algo muy absurdo, ¿verdad? Comparado con la atención que requiere ese adulto mayor, igual que los jóvenes y todo lo demás. Así que vamos a estar comenzando primero reestructurando esas tablas, ¿verdad? De costo. Y de ahí en adelante, pues todo lo demás que venga. También necesitamos más hogares, ¿verdad? En ese sentido, que les den servicio a la salud mental. Son muy pocos los hogares licenciados y que dan servicio a esta población que va en crecimiento. Así que necesitamos eso también. Pero vamos por ahí, son buenas noticias. Alexa Ortiz, que estuvo representando precisamente con el tema de la demencia, ¿verdad? Y de la salud emocional. Cuéntame. Sí, mira, ayer estuve en Telemundo, ¿verdad? En primera pregunta, así que pues es una buena oportunidad que le den foro a estos temas que son bien importantes. Igual pues también llegó a tocar el tema como que de la salud mental de los empleados y, ¿verdad? Y fue algo bien interesante. Fue poco tiempo, pero hubo el espacio, que es lo importante. Yo lo que puedo decir de eso es que es valioso que los canales de televisión estén dándole importancia a los temas de los adultos mayores, así que de por sí, aunque sean 2 minutos, uno dice, aleluya, gracias. Ujú. Jonathan, voy para que arranques el diálogo con Nadia. Sí, pues mira, Nadia es una excelente profesional, ¿verdad? Así que yo voy a dejar que ella primero se presente, ¿verdad? Quién es ella, la experiencia que tiene y después arrancamos con las preguntas por ahí para abajo. Pero me gustaría escuchar un trasfondo de lo que es ella para que las personas pues se identifiquen el que no la conoce, sí. Ok. Hola, saludos a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Gracias por la invitación en este espacio tan necesario, la otra cara del cuidado prolongado. Así que es un honor estar aquí en la tarde de hoy conversando con ustedes sobre este tema que para mí es mucho más que una profesión, es un compromiso de vida, como bien dijiste, Adalgisa, al inicio. Así que soy la doctora Nadia Águila. Soy doctora en salud pública con especialidad en sistemas de salud y gerencia. Llevo sobre 25 años de experiencia en el cuidado de la salud, 18 de estos ayudando y apoyando a las instituciones de cuidado prolongado.
Tengo una experiencia enriquecedora de todo un poco. Comencé en las salas de emergencias, como ustedes saben, fui enfermera intensivista, trabajé en clínicas de vacunación, clínicas OPD, infusiones en el hogar, diferentes proveedores de salud. Paralelo a eso, trabajé sobre 19 años en aseguradoras, posiciones de gerencial y directiva, tanto en aseguradoras Advantage como Vital. La última experiencia fue Vital, pero paralelo a eso, en el 2007 fundé lo que es Nursing Consulting, que más adelante vamos a hablar. Así que toda esa experiencia enriquecedora, tanto en adultos mayores como en otras poblaciones, y trabajar y tener ese ojo también administrativo, pues me ayuda y puedo apoyar tanto en el aspecto clínico como el aspecto administrativo a los dueños de hogares y a estas instituciones. Lo que yo mencioné ahorita de que la pasión y el amor tengan que estar ahí para tratar adultos mayores, ¿coincides? Totalmente, totalmente. Coincido y entiendo que el valor de tener un enfermero en una institución debe de ser humanizada. ¿Sabes? Tú te tiene que gustar lo que estás haciendo. Tienes que tener esa sensibilidad para trabajar con esta población de adultos mayores y adultos con discapacidades. Empatía, sensibilidad, totalmente, totalmente. Y eso lo desarrollas, ¿verdad? Naces con él y lo vas desarrollando y lo vas puliendo a través del tiempo. Sí, y muchas personas, ¿verdad? Lo que piensan es que está un enfermero en una institución de cuidado prolongado, y no quiero que malinterpreten la palabra que voy a utilizar, es solamente para cambiar pañales, pero no es así. El enfermero tiene muchas otras facetas, ¿verdad? Dentro del cuidado prolongado. Así que a mí me gustaría empezar diciendo lo que es el plan de servicio, ¿verdad? Lo utilizamos mucho en los hogares licenciados con ANSCA, estamos peor sin utilizarlo ya también con los hogares licenciados por familia. Pero para mí es bien importante ese plan de servicio y que las personas entiendan que es para que visualicen más allá, que el adulto mayor no lo tenemos allí quizás en una silla de ruedas o en una cama acostado, ¿sí? Correcto, eso es correcto. El plan de tratamiento individualizado, o también conocido como el plan de cuidado individualizado, es un documento que se realiza y que prepara, que recopila, mejor dicho, que recopila desde la edad del residente las condiciones de salud, tanto físicas como de salud mental o conductual, el estado de salud, cómo el recopila las capacidades de autocuidado, recopila la higiene, las fortalezas que tenga ese residente que llega a la institución, las necesidades que tiene y de acuerdo a esas necesidades que se identifican desde entrada, desde esa admisión al residente, es que el personal de enfermería junto con el otro equipo interdisciplinario, pues no tan solo la enfermera, Ujú. hay que incluir al médico, hay que incluir al terapista, a la trabajadora social, a los diferentes terapistas, ya sea ocupacional o físico, al psicólogo, incluyendo al líder recreativo, porque ellos Ujú. están en esa interacción y pueden ver ciertas capacidades que tenga ese residente. Así que ese documento recopila todo lo que les acabo de mencionar, se discute con el equipo interdisciplinario y se discute también con el residente, Ujú. aquellos residentes que tengan esa capacidad de entender. Y es importante que de no tener esa capacidad de entender, traigamos a la mesa al familiar, que eso es bien Ujú. importante. Claro. Discutir ese plan de cuidado, como mencionaron al inicio, ese ser querido que yo evalué y trabajé para manejarlo y dejarlo en una institución, yo como familiar debo de ser parte de ese equipo para trabajar y manejar las necesidades que se identifican en ese plan de cuidado. Claro. ¿Y qué habilidad específica debería tener, ¿verdad, un profesional de enfermería? Pues esa es muy buena pregunta, porque el personal de enfermería que trabaja con adultos mayores o adultos con discapacidades mínimo debe poseer habilidades como lo es la empatía, mucha paciencia, sensibilidad ante las necesidades individuales de cada persona.
lo que conocemos como tener ese ojo clínico, esa capacidad clínica de detectar cambios en el estado de salud, cambios en el estado de ánimo, competencias en el manejo de condiciones crónicas, conocer los medicamentos y sobre todo el personal de enfermería en la institución tiene un rol bien importante que debe ser educar a la familia y a los no clínicos que son parte del equipo de trabajo. Tienes ese rol bien importante. También entiendo que uno debe de promover, personal de enfermería debe de promover en ese hogar, en esa institución, un ambiente seguro, un ambiente digno y que esté libre de cualquier tipo de negligencia o maltrato. O sea, ese personal es responsable del cuidado, del cuidado, ¿verdad? Integral de esa persona, de ese adulto mayor. No. Cuando hablas de maltrato, ¿verdad? Es una línea que a mí siempre me llama mucho la atención y que es la más que se divulga entre las personas, ¿verdad? Que hablan del cuidado prolongado, porque siempre que hablamos de hogares de envejecientes, la gente llega a la conclusión que todos los hogares maltratan. Y de hecho, para eso es este espacio también, ¿verdad? Resaltar las cosas positivas que hacemos en ese sentido, ¿verdad? Así que el enfermero, ¿verdad? Uno de sus roles también es documentar ese deterioro del adulto mayor, ¿verdad? Y la pregunta mía va a cuán importante es, ¿verdad? Esa documentación que se haría o cómo recomiendas tú que debe hacerse esa documentación, porque al final del día ahí es que vamos a tener esa bitácora de saber lo que ha pasado A, B y C y cómo el paciente llegó hasta estar encamado, ¿verdad? Porque a veces tenemos un pacientito que llegó caminando, pero según las condiciones de ellos, pues vemos ese deterioro. Sí, eso es correcto. Por eso es bien importante desde la admisión, desde que ese residente llega al hogar o desde que ese profesional comienza a trabajar en ese hogar, ¿verdad? Para tener los dos escenarios, esa evaluación física y tener una documentación adecuada y apropiada, tanto de las observaciones que tú tienes durante la visita, cómo ha estado ese paciente, los cambios que ha tenido, algún deterioro cognitivo, algún deterioro en la funcionalidad. Es importante que esa documentación esté en el expediente. Por otro lado, la comunicación con el familiar, que ese diálogo, ese espacio con el familiar también esté documentado, porque a veces hay escenarios que la expectativa del familiar puede ser diferente a la realidad que el adulto mayor o con discapacidad enfrenta. Así que es Me parece importante. que, y perdona que te interrumpa, estás hablando de honestidad, porque a Exacto. veces el familiar, porque quiere encontrar un hogar sí o sí, Ujú, puede mentir o no decir la información completa ujú, para que no se ofendan los que nos están viendo. Y entonces ocultar o dejar de mencionar algo bien importante. Y entonces ahí es donde entra cuando a veces dice, y yo pienso eso, el enfermero tiene mucho que ver en el valor de ese centro. O sea, hay un 50% ahí, porque sinceramente, aunque me den las 3 comidas y me den el baño y todo eso, si no tengo a alguien que me cuide y me trate con respeto y no es que el paciente ya me diga, ¿qué es? ¿Qué quiere este ahora? Ay, ya me fastidia. O sea, ese trato tan hostil que ellos entonces a veces no se atreven ni a quejarse si les duele algo por miedo a que los maltraten o los ujú. regañen. Entonces caemos en un círculo vicioso, que se supone que el enfermero es la clave para salvaguardar la vida, ¿verdad? Y la integridad de ese paciente o de ese residente. Eso es correcto, eso es correcto. No es por el mero hecho de una llamada, una simple llamada para informar cuando hay cambios o para informar eventos, sino que esa comunicación debe ser clara, empática. También escuchar el otro lado, porque a veces cuando tú estás dialogando con el familiar y estás haciendo una breve entrevista y hay información que omitieron al inicio, pero tú te enteras, pues entonces qué bueno que me lo dices, vamos a trabajar con eso, esa información no la tenía. Y entonces se abren esos espacios que puedes tener mejor información del cuidado para tener un buen cuidado de ese residente. Y como estaba comentando Jonathan, a veces la expectativa de cuando dejamos a ese ser querido es que mejore.
Y lamentablemente no todos los escenarios son así. Pueden Ujú. ser en un proceso de rehabilitación, como lo hemos visto, proceso de rehabilitación, luego posquirúrgico, pero hay muchos escenarios donde no es así. Y entender y traer al equipo, porque a veces hay que traer el equipo de la mano, ¿verdad? Vente, vamos con el psicólogo, vamos a la trabajadora social para entender y hablar con ese familiar y que pueda entender tal vez el deterioro cognitivo que tiene. Pero sí, es cierto. Pero para eso estamos aquí, para fomentar a que existen esos espacios de diálogo que se deben dar. Ujú. Sí, Alexa Ortiz. por eso este espacio, ¿verdad? Es bueno para que los familiares se orienten y Ujú. entiendan que no es como a veces suelen pensar, de que dejan el familiar y se van. No, esto tiene un proceso, el proceso de admisión, el proceso de información, el estimado de enfermería. ¿Cómo tú manejas, verdad? Como un personal de enfermería debería manejar todo eso y la comunicación entre residente, empleado y familia? ¿Cómo tú lo trabajas o lo trabajarías? Sí, yo entiendo que y mi experiencia ha sido que desde el comienzo, cuando tú tienes una admisión planificada o no, porque nos ocurre, ¿verdad? Una admisión planificada nos llega el viernes que viene, tengo una admisión, o nos llegó del hospital un alta. De emergencia, claro. Eso, los dos escenarios se dan. Es Ujú. importante ese diálogo con familiar, como mencionas, es un proceso de adaptación al nuevo entorno. Esa persona va a pasar por unos procesos posiblemente de tristeza, y hay que comprenderlo. A eso le incluye que el personal del hogar debe de estar familiarizado, informado sobre lo que vamos a trabajar como prioridades con ese residente. En cuanto a lo que son los familiares, es importante que sepan que el hogar, el personal clínico de enfermería que tienen disponible está apto, está capacitado, está para abrir esos espacios de diálogo, informar. Otra de las recomendaciones que yo le doy mucho a los hogares es que tengan esas reuniones frecuentes con los familiares, reuniones mensuales, trimestrales, ya sea por asamblea, que no falte esa llamadita, porque tal vez pues el escenario es que están un poco ocupados en sus trabajos, pero una llamadita. Y tenemos en la otra cara del cuidado prolongado, tenemos a estas personas que sí se preocupan por sus familiares, Ujú. que Claro. sí quieren estar al tanto y mantenerse involucrados en lo que es el cuidado. Y ese es el escenario que estamos viendo hoy día. Yo, no es porque seamos clínicos o no, pero esa persona está en todo su derecho de Claro, conocer el estado de salud del residente. Claro que sí. Y claro. Y esos también son informarlo. los más que me Conocemos gustan. de esos casos que se convierten en pesadillas, porque los dueños de hogares se creen entonces los dueños de los residentes o del dinero o de todo, y entonces no quieren a ese familiar metiche preguntando lo que supuestamente no debe. Y acabas de confirmar, como también ha dicho Jonathan y Alexa en otras ocasiones, o sea, los familiares son parte de Ujú. Jonathan. Claro. Sí, son una parte importante. Otro tema que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y que se toque, que me gustaría tocar, es la parte de los medicamentos. En las instituciones de cuidado prolongado, nosotros tenemos una gran cantidad de medicamentos. Tenemos medicamentos vitaminas, como tenemos medicamentos controlados, como tenemos inyectables. Bueno, una variedad, depende de la situación o el estado que esté el paciente, ¿verdad? Eso para mí es un tema bien delicado porque el que cualquier empleado pueda tener acceso a esa área de medicamentos, pues nos convierte a nosotros, los dueños de los hogares, responsable, ¿verdad? Lo que pueda pasar. Así que, ¿cuál sería la función o la recomendación del enfermero que labora en una institución de cuidado prolongado con relación a esos medicamentos? Y si hay una roce con el dueño de la facilidad, ¿cómo lo puede trabajar también, ¿verdad? Sé que son dos preguntas ahí un poco comprometedoras, pero es importante porque ese control de medicamentos para mí es sumamente interesante, ¿verdad? Por muchas cosas que vemos en la calle. Y pues como hay el control en los hospitales, también lo debemos pues hacer en las instituciones de cuidado prolongado porque no debemos estar exentos en esa parte, sí. Sí, eso es correcto y concurro contigo, Jonathan. Los medicamentos en las instituciones debe de estar manejado por el personal capacitado para trabajar con esto. El acceso a tener medicamentos para las personas que no tienen que tener acceso, si no los vas a administrar,
debe de ser controlado y yo sé que lo regula, tanto AMSCA como familias regula eso. Es importante cuando mencionas de medicamentos, y aquí voy a hablar de diferentes escenarios, cuando nos llega esa admisión nueva, que nos llega con la bolsita de medicamentos y casi siempre tenemos una duplicidad. Así que por eso es que es bien importante el personal clínico, el personal del hogar, que pueda hacer una reconciliación de medicamentos para cuando el médico lo vaya, mira, levantamos bandera, tenemos 3 medicamentos para lo mismo. Otro de los escenarios es las altas hospitalarias. Cuando viene de alta de hospital, que viene con otra receta y entonces ahora me dicen, ¿y cuál de los dos le doy? Ok, vamos a hacer una reconciliación de medicamentos porque aquí tenemos 4 anticoagulantes que no. Vamos a hacer la llamada al médico y vamos a notificar, eso es siempre. El otro escenario y las recomendaciones que doy es siempre cuando nos llegan de hospital, como les dije, reconciliación de medicamentos, reevaluar cuando hay deterioro en estado cognitivo, cuando vemos el residente, porque hay escenarios donde ya el medicamento pues no es necesario tal vez, porque ya ha llegado a otro deterioro o cuando en realidad hay cambios en el estado de salud o comportamiento, en especial casos de salud mental necesitan ciertos ajustes y hay que hablar con el psiquiatra. Así que en ese escenario es bien importante esa bandera, ese personal de enfermería en la institución y el rol de educar. Es bien importante y yo no me canso de eso, ¿verdad? La prevención y la educación, porque el enfermero en el hogar tiene el rol de educar a aquellos que no son clínicos. Y a veces tú te sientas con ellos porque yo me he sentado y le digo, mira, vamos a chequear las presiones de este señor porque yo la veo como que están un poco bajitas. Vente, vamos a chequear qué medicamentos tiene para la presión. Ok, tiene este, y tú le explicas. Y ya esa persona conoce y vas educando y esa persona pues va levantando banderas. Ya en mi próxima visita, mira, cuando vino el doctor, las recomendaciones que se dieron, hizo algunos ajustes porque a veces del control que llevaban en la casa, pues ya cuando llegan a la institución tienen su dieta controlada, tienen sus medicamentos en los horarios que son, tienen un mejor entorno, ya ahí pues el residente está bastante controlado. Y el hecho de seguir educando, eso no nos cansamos, no nos cansamos de seguir educando al personal no clínico también. Ahí es donde entra FICPRO, porque si estábamos hablando de hogares que hacen cosas que no deben, entonces tenemos que hablar de FICPRO, cómo trata a su clientela, ¿verdad? Dentro de todos los dueños de hogares para que traten al unísono las cosas y que más o menos, ¿verdad? Todo el mundo lleve las cosas por el libro. Versus, como mencioné ahorita, un ejemplo trágico para mí porque nos tocó de cerca y realmente pues no es lo que uno quisiera, ¿no? Ujú. Así que, Jonathan, a mí me gustaría también que nos hablaras de eso, o sea, cómo cuando ustedes se hacen socios de FICPRO, o sea, los hogares que como que tienen ya su librito, ¿verdad? De mira, vamos a funcionar todos de esta manera para evitarnos este tipo de problemas, querellas, quejas, demandas, situaciones, ¿verdad? Innecesarias. Yo puedo resumir eso que desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto estoy atendiendo llamadas. Así que eso es continuamente, ¿verdad? Educarnos en ese sentido. También la federación, pues nosotros tenemos, ¿verdad? Un chat en WhatsApp donde yo trato siempre de mantener al tanto todo lo que está pasando, ¿verdad? Con diferentes temas, tanto los hogares de ansia como los de familia. Las diferentes reuniones que yo puedo participar o las cosas como salen al momento, ¿verdad? Que las organizaciones somos los que primero recibimos esas comunicaciones, ¿verdad? Pues yo las comparto al grano. Yo no voy pañitos ni voy pasando para que la noticia se escuche mejor, no. Tal y como me la enviaron, así yo lo comparto, le caiga el sello a quien le caiga en ese sentido, ¿verdad? Pero yo reconozco, ¿verdad? Y por eso sacamos este espacio, de que somos muchos más los hogares buenos que esa perspectiva de que hay hogares malos. Yo nunca voy a tapar el cielo con una mano si hay muchas instituciones malas y esas instituciones hay que cerrarlas y no son las que nos representan. Pero sí vemos demasiadas instituciones buenas, ¿verdad? Y que día a día damos el máximo por esta población, ¿verdad? Tanto los adultos mayores como también los adultos con alguna discapacidad intelectual, que es una población que también va en crecimiento en ese sentido, ¿verdad? Así que en esa parte yo doy fe de que hay muchísimos buenos también en ese sentido. Y que este no es un tipo de negocio que la gente siempre lo ve que es económico,
No lo es así. Hay muchos negocios, ¿verdad?, que económicamente nos puede ir mucho mejor que una institución. Sí, como todo negocio, tiene su remuneración económica, pero cuando nosotros ponemos en una balanza quizás lo que ganamos con el desgaste emocional o físico que tenemos la mayoría de los dueños de hogares, que eso puede ser un tema aparte, pues no hay dinero que compre en ese sentido, ¿verdad?, lo que nosotros Así hacemos. es. Esta industria es más vocación que económica y de eso estoy completamente convencido, ¿sí? Yo voy a hacer un pie forzado aquí y quiero entrar en lo que hace la compañía Nadia, ¿verdad? En ese sentido, darle el espacio porque son demasiadas cosas lo que ella hace. Y yo como institución, ¿verdad? Dueño de Hogar Semilla de Amor, aparte de ser presidente de la federación, pues nosotros tenemos la compañía Nadia que nos da los servicios. Y yo me he beneficiado. Primero en el sentido económico un montón y otro en la carga, ¿verdad? Porque tener un empleado de enfermería en el hogar como lo tenía era un gasto bastante excesivo, más sin embargo, con este concepto que nadie es la que lo va a explicar, ¿verdad? Pues salimos ganando todas las partes en esa forma. Así que ese es mi pie forzado ahí para que entremos en eso de la compañía. Sí, sí. Sí, gracias, Jonathan. Pues sí, es correcto. Una de las ventajas, por decirlo así, o que nos hace diferente a los servicios de consultoría de Nursing Consulting que llevamos desde el 2007 es el enfoque clínico humano, la experiencia multidisciplinaria y la adaptabilidad a las necesidades. Como bien menciona, nos adaptamos a las necesidades de ese hogar. Cuando yo entro, cuál es tu prioridad? ¿Qué tú quieres trabajar primero? Y sobre todo manteniendo la calidad y el cumplimiento, que eso es bien importante, de manera costo efectiva. Yo le doy al dueño de hogar la oportunidad de escoger la tarifa basado en lo que es su capacidad, cuántos residentes tienen. Y hasta ahora, ¿verdad? No, nos hemos beneficiado ambas partes porque puedes atender esa necesidad que tiene el hogar, puedes cumplir mediante unos servicios costo efectivos sin incurrir en, como mencionaste, en unos costos de contratar un personal permanente. En el caso de enfermería, pues sabemos primero lo costoso que es para una institución y segundo, hay una escasez. Tampoco es que cae dentro de la escasez de profesionales que tienen. Así que al ser Sí, una... hablando de la escasez, y perdona que te interrumpa, eso lo estamos viendo en el área de Arecibo, en el área de Cabo Rojo, toda esa área de por allá, ¿verdad? Que de por sí es difícil la contratación de empleados, mucho más los empleados capacitados en ese sentido. Así que no solamente en el área metropolitana tenemos escasez, sino en la montaña o en el área sur, todo eso también. Y tú llegas a todas esas partes también, así que eso es beneficioso en ese sentido igual. Eso es así, eso es así. Corremos todo lo que es el área metro, el área de Caguas, el área norte, Ciales, lo mismo Ciales que Río Grande, así que nos adaptamos a las necesidades. Otra del impacto que ha tenido nuestros servicios es los hogares tienen mejor organización. Cuando tú entras, tú puedes identificar, no es lo mismo cuando tú estás de lleno, como mencionaste, el dueño de hogar tiene mucha carga. Así que no es lo mismo cuando tú entras, ves de lejos qué necesidades o qué áreas de oportunidad tiene y las puedes trabajar. Delegas esa función en lo que son los servicios de la consultoría, tanto la parte clínica como administrativa. Estás cumpliendo con un requisito institucional de las entidades. Apoyamos con los protocolos, apoyamos con los manuales, apoyamos con la educación al personal, apoyamos con evitar y reducir los errores, como lo que son los medicamentos, el CARDEX de los medicamentos, la reconciliación. Yo tengo hogares que yo preparo los medicamentos también, o sea, me sé los medicamentos de eso y puedo llamar a farmacia, mira, necesito el suplido para antes del viernes y ahí pues delegas esa función con toda ¿verdad? La confianza es que estamos bien preparados para poderlo trabajar. El modelo de visitas, como les mencioné, se ajusta a la necesidad del dueño del hogar. El dueño del hogar escoge la frecuencia de visita y las tarifas que tengo. Así que esa es una ventaja que nos ha funcionado. Estamos expandiendo hacia lo que es un poco los programas de educación, porque entiendo que el turnover también que enfrenta las instituciones afecta un poco la educación y no importa. Si yo veo caritas nuevas que voy orientando
Así que estamos en esa. Eso sucede en la industria de alimentos, así que no importa. Yo me presento con la familia, así que es un apoyo adicional que la institución tiene. Sí, Te algo, iba a preguntar, cuando, cuando atiendes hogares con personas como de AMSCA o salud mental, pacientes encamados o pacientes que se pueden mover, la especialidad de la enfermera, ¿sigue siendo la misma o siempre se requiere alguno que otro aspecto diferente? Sí, no necesariamente, pero sí se recomienda que el personal, primero que la Junta de Enfermería, la Junta Reglamentaria de Enfermería te requiere que cada 3 años tú tengas mínimo 30 horas de educación continua. Así que lo que se recomienda es que esas educaciones que tú tengas que tomar en esos 3 años, al menos sea relacionadas a la población que tú estás dando servicio. Porque, por ejemplo, pues, educaciones, no voy a tomar todas las 30 educaciones en lactancia, si en realidad estoy trabajando con condiciones de salud mental, por decir un ejemplo. Así que se requiere que tengas mínimo, AMSCA requiere educaciones un poco más, no un poco más diferentes, sino relacionadas a la población que sirve. Por ejemplo, tienes que tener anualmente el CPI, que es ujú, la certificación de intervención en crisis. Los recomiendo que los hogares tengan, y yo lo tengo porque también doy servicios a a ambas instituciones, que conozca sobre los protocolos de idea suicida, protocolos de fuga, mínimo, condiciones y cómo manejar problemas o crisis de salud mental, las demencias con la psicosis, como yo digo, la demencia con apellido. Así que esos son los requisitos. Por otro lado, familia, sí, aunque no lo exige concreto en el reglamento, familia sí te exige cuando vas a renovar la licencia que el personal clínico, el personal de enfermería, tienes que mostrar evidencia, al menos anual, de educaciones relacionadas mínimo con manejo de condiciones crónicas, demencia, hipertensión, prevención de caída, manejo correcto de medicamentos, eh, maltrato, negligencia, que no los exigen. Así que sí, ujú. la contestación es sí, debe de tomar adiestramiento que esté relacionado con la población que tú sirves. Jonathan. Sí, otra cosa que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Enfatizar, en el área de los pacientes encamados, esa educación de cómo se debe hacer los cambios de posiciones, cada cuánto se deben hacer esos cambios de posiciones, ¿verdad? En ese sentido, igual el cambio de pañales. Así que a veces, o no a Y veces, las siempre, curaciones de las úlceras también. Es bien eso. importante que lo, ¿verdad? Que lo trabajen Que bien, tenga ¿no? el conocimiento, sí, porque las compañías, ¿verdad? Que subcontrata, ¿verdad? Los planes médicos van 2 veces por semana, en algunos casos 3 veces por semana, todo depende de la necesidad, ¿verdad? De esa persona encamada, pero nosotros no podemos permitir que esa área, si es en el área a sacar, ¿verdad? Se llena de excreta, pues lo vamos a dejar ahí, si hoy es lunes, hasta el miércoles que le corresponde entonces ese cambio del parcho o de la curación, porque entonces lo que vamos a hacer es empeorar lo que esté en ese sentido. Así que ese es un juego importante también del enfermero dentro de las instituciones. No necesariamente es que el enfermero tiene que hacer esa curación, porque se puede capacitar al cuidador para que lo haga en esa forma también, ¿verdad? Así que por eso las educaciones son importantes, o orientar a los cuidadores en ese sentido. Así que te dejo el espacio. Yo hablo demasiado, si a mí me dan así, yo sigo por ahí para abajo. Así que contesté yo mismo las preguntas, pero trato de ir al grano. ¿Sí? Sí, sí, no, definitivamente. Lo primero es la prevención. Lo primero es la prevención. ¿Qué yo voy a hacer y cómo voy a educar constantemente a ese personal del hogar para evitar una lesión, ya sea sacral, lesión por áreas de presión, porque puede ser estar sentado y crear áreas de presión en los talones? Y es manejo de la movilidad. Alternar los descansos en cama, como en la silla de ruedas, en las sillas reclinables. Los periodos largos sentados o encamados tenemos que manejarlo y cambiarlos mandatorios. Cuando yo digo es mandatorio, cambios de posición. Hidratar esa piel, prevenir incluso cuando están encamados hasta el área de las orejas, hasta el área de los hombros, porque no es tan solo sacral, es las diferentes áreas donde están encamados y puede crear áreas de presión, los talones, los trocánter, que entiéndase las caderas.
y el área sacral, mucha crema hidratante. En este aspecto es bien importante la nutrición. Un paciente que no te está comiendo mucho, no te está ingiriendo mucha agua, eso también influye a crear condiciones de la piel. Otro de los escenarios es la manipulación, como tú dijiste, de los apósitos o los productos, por decirlo así, los productos que se utilizan para las curaciones, aunque tú no vas a dejar a un residente que la curación es el plan médico, primero que se tardó en aprobarlo y tercero que lamentablemente viene 2 veces en semana. Hay que educar a que en cada cambio de posición, si hay que limpiar el área, pues se limpia las veces que sea necesario, porque ese medicamento no va a hacer efecto si está contaminado. Así que ese es el rol de nosotros. Otro es verificar si en realidad eso que están utilizando está siendo efectivo. Esa es otra. Porque entonces ahí llamamos a la enfermera o al home care que está a cargo. Mira, yo creo que yo no veo mejoría. Vamos a cambiar, vamos a intentar otro medicamento, ¿verdad? Como le llaman. Y así entra el rol de enfermería tanto educar como estar pendiente a que esa lesión pueda sanar lo antes posible. Si necesita alguna antibiótico, mire, doctor, necesito que me reevalúe este escenario. Así que es bien importante el rol del equipo interdisciplinario, incluyendo los cuidadores, que ellos son los ojos de nosotros. Ujú. La educación continua salva vidas. A veces a la Ajá. gente le molesta, ay, más rayos, falta que tengo que ir a un seminario, que tengo ahí, esta gente hablando de lo mismo. Sin embargo, la educación, uno siempre aprende algo. Y en esta conversación que estamos aquí, a lo mejor algunos de los que nos están leyendo, que acabo de leer los comentarios, y gracias, porque todos los comentarios son positivos, agradeciéndole a la doctora por toda lo que está diciendo y obviamente hablando de que en FICPRO la gente hace las cosas como tienen que hacerse, así que nosotros estamos claros. Sí. Pero obviamente es importante que el pueblo, que los familiares, que los pacientes, cualquiera que se esté conectando por ahí desde su celular, sepan lo que está ocurriendo y lo importante que es el rol de la enfermera dentro de los centros de hogares de cuidado prolongado. No sé si se nos haya quedado alguna pregunta, Jonathan y Alexa. Porque Alexa es enfermera, eso no lo había Sí. dicho, pero tú Yo sabes, para que... quiero añadir algo rapidito y mi recomendación a los hogares o a estas personas, dueños de hogares que nos están viendo, es que puedan crear, hablando de la educación, puedan crear, tal vez no anualmente o tal vez 2 veces al año, pero puedan crear un plan educativo a su personal. Eso es bien importante porque durante el año hay cambios en protocolo, cambios en medicamentos, que refuercen. Leyes Hay que leyes. cambian el Ujú, juego. Mira ujú, este año, si vamos a sumar este año, ¿cuántos cambios no han habido? ujú, Así que es importante tú adiestrar a tu empleado, no solamente que esté en un papel, es ujú, que podamos hacer un plan educativo, no tan solo presencial, no, puede ser online, puede ser, mira, cambió esta ley, vamos a leerlo entre todos en una reunión que tengamos. Así que esa es mi Hay que recomendación. escuchar al empleado, hay que ujú, escuchar al enfermero, Y porque ese te puede salvar de muchos problemas ujú, dentro de tu hogar. eso es Si uno así. está pendiente a esos pequeños detalles, que obviamente, como dije ahorita, después se convierten en un problema bien grande, ujú, pues entonces uno los evita, hay que escuchar. Eso es así, escuchar y también desde el punto de vista de ellos, qué necesitan reforzar, porque a veces pensamos que lo saben o lo tuvieron el año pasado. ¿Qué tú necesitas reforzar? Hagan una encuesta. Vamos ujú. a ver qué tú quieres, qué educación te gustaría tener, qué temas quieres que podamos traer al hogar, que se pueda beneficiar tanto él como los demás compañeros. Así que la educación y la prevención es clave. Sí, eso yo se lo digo mucho a Alexa. colegas, las reuniones con los empleados, hacerlas cada cierto tiempo, por lo menos en mi hogar, pues yo las hago cada 4 meses, o sea, de todo, hasta para cuando vienen las fechas de actividades, navidades, pues hacemos las reuniones, que es bueno escucharlos también, las ideas de ellos, ellos son nuestros ojos clínicos, aparte. Pues te escuchamos de todo lo que realiza, todo el trabajo del rol de enfermería, pero hay algo que casi nunca se toca, pero vemos, ¿verdad? Muchos enfermeros y lo vimos ante la huelga, el reto mental y psicológico de un enfermero. Jonathan, Eso es una y vuelvo y excelente. repito, lo que se nos haya quedado, este es el momento. Todo lo que tengamos que decir ahora.
Esa Nadia. es esa es una excelente pregunta, Alexa. Los retos emocionales y psicológicos que enfrentan el personal de enfermería, pues, varias instituciones, pero ahora vamos a hablar lo que es en el entorno del cuidado prolongado, porque en el escenario en que están expuestos los enfermeros que trabajan en un hogar, hay unos retos únicos relacionados al entorno de trabajo. Así, las condiciones de salud de los residentes, las demandas constantes de trabajo y la presión que tienen. Y estos retos, si no se manejan o no se identifican adecuadamente, pueden afectar tanto a lo que es la salud mental de ese enfermero como la calidad del cuidado que ofrecen, porque está afectado. Dentro de los retos que puede haber, empezando en ocasiones por la sobrecarga laboral, a veces la escasez del personal puede caer una recarga del enfermero de asumir múltiples roles y la exigencia tal vez de tareas clínicas, administrativas, educativas. Esto puede generar, o sea, puede generar, no genera estrés Ujú. a ese enfermero. Así que hay que manejar que esa asignación de tarea o ese turno sea realista y que pueda cumplirse con el turno, ¿verdad? Que sea realista y que no quieras trabajar 8 cosas a la vez y que ese administrador esté consciente de que se pueda fomentar un buen trabajo en equipo o tal vez distribuir las tareas. A veces yo digo entre lo importante y lo urgente y hay que establecer esas prioridades. Exacto. Entonces, hablando de todo, ¿verdad? Y cerrando en esa parte, ¿cómo nosotros o las personas, ¿verdad? Que estén interesadas en recibir tus servicios te pueden conseguir? Eh, el precio va a variar, depende de la cantidad de pacientes, el servicio que quiera, ¿verdad? El hogar directamente de tu compañía, pero de qué manera te consiguen, cómo lo pueden hacer. Y yo creo últimamente mucho, y te voy a comprometer en esta parte, que el que no quiera entrar, ¿verdad? En un contrato de lleno, pues vamos a una probadita, qué sé yo, un mes, y después Sí, de ese mes, si te gusta, pues entonces se hace el contrato. Pero, sí, sí. ¿cómo empieza esa relación? ¿Sí? Mira, sí, me pueden conseguir en el teléfono 787-247-7359. Me pueden escribir mensajes, WhatsApp. Pueden comunicarse conmigo al email, nursingconsultinginfo@gmail, que lo podemos luego compartir Sí, sí, sí. en el enlace. Y sí, y de hecho, si tienen enfermeras, yo tengo hogares que tienen enfermeros Ujú. y entramos como apoyo adicional a nivel de consultoría porque necesitan ese refuerzo. Así que hogares que tengan o no tengan enfermería pueden contar con nosotros y como dice Jonathan, mira, que tú quieres trabajar, tal vez es un plan de trabajo de 2 o 3 meses Ujú. que ese hogar quiera o necesite reforzar ciertos aspectos y por ahí, como decimos nosotros, pues lo dejamos corriendo con un plan de trabajo, porque a mí me Exacto. encanta en la organización, planes de trabajo, cuál es la prioridad, qué vamos a hacer. Así que en confianza, nuestra experiencia, nuestra amabilidad, porque tú lo sabes, yo me siento con ellos, yo los evalúo, me siento a escucharlos sobre todo, valido la información que me dicen. Así que con mucho gusto, si se quieren comunicar conmigo para cualquier orientación gratuita, llegamos a cualquier parte de la isla. Así que 787-247-7359. También estamos en Facebook como Nursing Consulting Services. Y la parte importante es que viene Comentario de cierre refrescadita. de Jonathan y Alexa, que no la veo. Exacto. Alexa, comentario final para ti del tema, de lo que quieras dejar en la mente, ¿verdad? De todos los que nos están sintonizando y gracias por compartir y seguir, ¿verdad? Dándole share al programa. Cuéntame, Sí, Alexa. claro, Vela, primeramente que gracias, Vela, por la aceptación de la invitación y la orientación que ella ha brindado. De verdad, hay muchas personas a veces desinformadas o que necesitan ese servicio. Inclusive, pues hay personas que a veces dicen, quiero abrir un hogar y no sé qué hacer. Pues mira, eso es una manera también de que ella pueda orientar porque ese servicio lo van a necesitar. Así que, pues, muy agradecida. No, yo Y bien Nadia, contento. Águila, agradecida de parte de nosotros también, Sí, tu bien comentario final, contento. lo que quieras dejar Sí. en la mente de todos nosotros. Sí, nada, este espacio es súper necesario, encantador, sigan así muchos temas que faltan, ¿verdad? Que yo sé que los van a estar tocando. Me encanta, me he conectado desde el día 1, a veces no en vivo, pero veo el programa luego si estoy en el trabajo.
pero sí están haciendo una excelente labor. De hecho, uno con los adultos mayores y adultos discapacidades, es otro escenario y hay que estar ahí para entenderlo y poderlo manejar. Así que estamos a la orden, los felicito y continúen con esa excelente labor que están haciendo. Gracias. Sí, muchas Jonathan gracias. Morales. Yo estoy bien contento, ¿verdad?, de tenerla y de, ¿verdad?, escuchar toda esa memoria, ¿verdad?, tan intelectual en ese sentido, con todas las experiencias y estar de otro lado, ¿verdad? Lo importante también de tener a Nadia es que los empleados que tenemos dentro de las instituciones, muchas de las veces estamos quemados, ¿verdad? Porque vemos el viejito dándonos la misma queja todos los días y quizás no paramos una alerta, ¿verdad?, en ese sentido de que algo está pasando. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de profesionales que vienen de afuera, pues lo van a ver desde otro ángulo porque vienen con la mente fresca. No es lo mismo escuchar al adulto mayor diciendo las cosas todo el tiempo igual y ya nosotros decimos, pues es parte de su diagnóstico, es parte de su queja diaria, que no verlo desde esta otra forma. Así que por eso yo suelto que se den la oportunidad, ¿verdad? Y que acojan los servicios de Nadia. La semana que viene entonces vamos a tener ya un médico, ¿verdad? Que va a estar entonces hablándonos desde el rol del doctor. Empezamos con el enfermero, el médico. Y la otra semana arriba, pues vamos a tener adultos mayores de una institución de cuidado prolongado dando su experiencia en la institución. Así que esto continúa, va a ser bien interesante. Yo estoy bien emocionado, ¿verdad? Así que sigamos por ahí y como le digo a Alexa, ¿verdad? Vamos por más cada día. Así que Así. cuídense. Así es. Y estos son los pininos porque obviamente en un futuro, no sabemos cuándo, pero podemos llevar este programa ya a la radio directamente. Así que esto es como que la experiencia, el experimento, después hablamos de ese otro tema. Así que gracias a los que han estado en sintonía con la otra cara del cuidado prolongado, la voz oficial de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado aquí en nuestra isla. Gracias a todos los que se han conectado, a los que nos han compartido y nos han hecho el favor de vernos y escucharnos. Dios me los cuide y será ya hasta el próximo miércoles, con el favor de Dios. Linda tarde. Bye, bye. Bye. Buenas tardes.